3, 2, 1. Booster ignition and liftoff. Opa chavales, hace apenas unos días que el rover Perseverance aterrizó en Marte y es ya el quinto rover que conseguimos aterrizar allí. Pero es que este es el primero que lleva un helicóptero. Sí, lo has oído bien, un helicóptero en Marte. Es una auténtica locura. Pero es que es aún más increíble si nos paramos a pensar que hace tan solo 80 años no habíamos alcanzado el espacio con ningún solo objeto. ¿Cómo es posible que en lo que dura una vida humana hayamos pasado de no haber puesto ni un solo objeto en el espacio a tener un helicóptero en otro planeta? Bien, pues eso es un poco lo que vamos a intentar entender con esta nueva serie de vídeos. Una serie sobre la historia de la exploración espacial que empezaremos hoy. En esta serie iremos poco a poco avanzando desde los orígenes de los cohetes, pasando poco a poco por todos los momentos clave hasta llegar a la actualidad. Y hoy vamos a empezar, como no, con los inicios. Los primeros cohetes. Lo primero de todo es entender qué es un cohete. Un cohete no es nada más que un objeto propulsado en una dirección debido a la rápida expulsión de gases de combustión en la dirección opuesta desde un motor cohete. Y tú te habrás quedado. No he entendido absolutamente nada. Tranquilo, es normal. Ya veremos con mayor detalle cómo funciona un cohete. Por ahora, lo único que quiero es que te imagines que un cohete es un objeto que funciona por el mismo principio por el cual una manguera te empuja en una dirección cuando el agua sale en la dirección contraria. Salvo que los cohetes, en vez de utilizar agua, utilizan gases a miles de grados y saliendo a una velocidad increíble. Así que mejor no acercarse mucho. Con estos principios básicos ya podemos avanzar. Para encontrar el primer registro sobre el uso de los cohetes tenemos que remontarnos hasta el año 1232 en la antigua China, una época en la que los chinos estaban en guerra con los mongoles y se describe cómo los chinos utilizaron flechas de fuego voladoras contra sus enemigos. Como te imaginarás, estas flechas de fuego voladoras son nuestros primeros cohetes y no consistían más que en unos tubos de bambú sellados en un extremo y rellenos de pólvora que al prenderlos salían disparados. No sabemos cómo de efectivos fueron estos en la guerra contra los mongoles. Lo que sí podemos imaginarnos es la cara de asombro de los mongoles al ver estas flechas incendiarias en el cielo. Tras este primer registro, el uso de los cohetes se normalizó en el ámbito militar, pero debido a su falta de control y precisión se habían quedado anticuados para el siglo XV. No fue hasta el siglo XVII, cuando Newton presentó sus principios de movimiento, que de verdad se comprendió cuál era su funcionamiento y su potencial. Esto generó nuevamente un gran interés por ellos, pero debido a que seguían sin tener ningún tipo de control ni precisión, volvieron a quedar relegados por las nuevas armas de artillería. Y tú estarás diciendo, pero si estos cohetes no se parecen en absolutamente nada en lo que pensamos hoy en día como un cohete. Y tienes toda la razón, porque no fue hasta 1903 cuando el ruso Konstantin Tsiolkovsky, influido por Julio Verne y su libro De la Tierra a la Luna, que publicó su obra La exploración del espacio cósmico por aparatos a reacción, que los cohetes no empezaron a asemejarse a lo que hoy conocemos como un cohete. Por cierto, si no habéis leído De la Tierra a la Luna, os lo recomiendo encarecidamente para que alucinéis con las similitudes entre lo que escribió Julio Verne y lo que sucedió 100 años más tarde. Os dejo un link aquí abajo en la descripción para que podáis coger el libro. En su obra, Tsiolkovsky realizó los cálculos para explicar cómo se podía alcanzar el espacio utilizando cohetes, y para ello se valió de la ecuación de Tsiolkovsky. Esta ecuación, que aunque lleva su nombre no la descubrió él, sino que fue el primero en darle este uso, es tan importante en la Rocket Science que lleva el nombre de la Rocket Equation. Si te has asustado al ver la ecuación o no la has entendido, tranquilo. Más adelante, cuando hablemos de mecánica orbital, la explicaremos tranquilamente para que todo el mundo la entienda. Pero Tsiolkovsky no solo es famoso por esto, sino también por otras ideas que propuso, como el uso de combustibles líquidos, la creación de estaciones espaciales o el uso de esclusas. Por todo esto, a Tsiolkovsky se le conoce como el padre del Rocket Science. Sin embargo, el trabajo de Tsiolkovsky quedó principalmente en el ámbito teórico. Fue un americano, Robert Goddard, quien puso casi todos estos nuevos conocimientos en práctica. Por su propia cuenta, derivó las ecuaciones de Tsiolkovsky y las puso en práctica. Fue el primero en introducir el uso de cámaras de combustión, lo que redujo drásticamente el peso de los cohetes, y aumentó la eficiencia de los cohetes desde un 2% hasta un 64%, simplemente añadiendo una tobera de Laval en el extremo inferior del cohete. Todo esto
lo recopiló en su libro Métodos para alcanzar alturas extremas. Pero Goddard también fue el primero en tratar muchos otros temas, como el envío de cargas a la órbita o a la Luna, o el envío de sondas espaciales a otros planetas para fotografiarlos, o el envío de mensajes a civilizaciones distantes en discos metálicos, el uso de la energía solar en el espacio, el uso de la propulsión iónica o el uso de escudos térmicos ablativos para reentrar en la Tierra. Todo esto, como veremos, se ha terminado llevando a cabo. Aunque su mayor logro fue en 1926, en un evento comparable con el primer vuelo de los hermanos Wright. Fue el primer vuelo de un cohete con combustible líquido. Este cohete tan solo alcanzó 12,5 metros de altura y duró solo 2 segundos, pero al igual que el primer vuelo de los hermanos Wright, comenzó una revolución que aún seguimos experimentando. Además, Goddard también introdujo lo que hemos comentado que siempre faltó a todos los cohetes, un sistema de control. Su idea consistía en redirigir los gases de salida de los cohetes para poder así alterar el movimiento de los cohetes en pleno vuelo. Es como si, por ejemplo, nosotros con nuestra manguera apuntásemos a distintos sitios para movernos en una u otra dirección. Por todas estas contribuciones y muchas más que no hemos comentado, se considera a Goddard también como otro de los padres de la Rocket Science. La última persona que podemos considerar como uno de los fundadores de la Rocket Science es el alemán Hermann Oberth, quien, al igual que Tsiolkovsky, estuvo muy influido por la obra de Verne. Desde pequeño se vio que Oberth estaba muy interesado en los cohetes y desarrolló de manera independiente la idea de utilizar cohetes multietapa. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Oberth fue reclutado para ir al frente de batalla. Allí tuvo tiempo para continuar con sus diseños y en 1917 ya tenía diseños de misiles con alcance de más de 300 kilómetros. Al terminar la guerra, comenzó a trabajar en experimentación con cohetes y en 1929 realizó su primer test de un cohete de combustible líquido, junto a un entonces jovencísimo Wernher von Braun. Quedaos con este nombre, va a salir en los siguientes episodios y es muy importante. Ambos continuaron realizando experimentos con cohetes hasta que Hitler ascendió al poder. Entonces, los dos fueron reclutados para ir a trabajar en el desarrollo de la familia de cohetes Agregat en Peenemünde. Esta familia de cohetes terminó con el desarrollo del cohete A4, o más comúnmente conocido como el misil V2 que los nazis utilizarían al final de la Guerra Mundial para atacar Bélgica y el sureste de Inglaterra, incluido Londres. Uno de estos misiles V2 tiene el honor de ser el primer objeto creado por el ser humano en alcanzar el espacio. El 20 de junio de 1944, un cohete V2 alcanzó la altura de 176 kilómetros, superando así la línea de von Karman que se utiliza para marcar el inicio del espacio a los 100 kilómetros. Ese día, aunque las intenciones fueran belicosas, fue un día histórico, ya que por primera vez un objeto había alcanzado el espacio exterior y los seres humanos habíamos dejado de estar confinados en nuestro planeta. Así que ya habéis visto, desde el uso del primer cohete hasta que alcanzamos el espacio tuvieron que pasar 700 años. Sin embargo, desde que Tsiolkovsky comenzó a utilizar sus ecuaciones hasta alcanzar el espacio tan solo pasaron 40 años. Durante el tiempo que dura la mitad de una vida humana se realizó un salto enorme, pero como veremos en los siguientes capítulos, durante las siguientes décadas el avance fue aún mayor. Espero que os haya gustado el vídeo y hayáis aprendido algo. Si es así, no dudéis en suscribiros y darle al like para que yo sepa qué tipo de contenido os gusta. Tampoco dudéis en dejar un comentario sobre cualquier cosa que creáis que pueda mejorar o los temas que queréis que trate en un futuro. Un saludo chicos, agur. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.